Esta historia nació una mañana en pandemia. Perdí una apuesta y por supuesto me tocó pagarla. Ponerme a organizar cosas, cajones del recuerdo. No parecía que ese fuera a ser el mejor día de mi vida. Entre tanta cosa apareció esta caja, marcada con lo que su interior atesora. Caja Mami, se lee claramente. Instituto Colombiano de Seguros Sociales. Marta Luz Ríos. Sé bien qué tipos de recuerdos guarda ella. Esta vez, sin evadirla como en tantas otras ocasiones, muy temprano por la mañana me senté a esculcarla. Sin darme cuenta, a revolcar la memoria, los recuerdos, las realidades, lo tangible, lo palpable que de Marta Luz había quedado en esta vida. Bueno, pues aparte de sus hijas y su familia. Ahí, en medio de un mundo de recuerdos, fue cuando nació esta historia. Esa mañana fue fría, silenciosa, lluviosa, a ratos, ruidosa también, pero era por los recuerdos que remueven el alma. Eran ruidos de adentro, tormentas que a veces duran mucho y que están en las personas, que son la vida, las lágrimas y las sonrisas también. Era una mañana de encierro obligatorio, en la que olía a pasto mojado y a nostalgia. Una de esas con incertidumbres y miedos de tanto y nada por hacer al mismo tiempo. Recuerdo de mi señora, octubre 30 del 85. Pero también fue la mañana que pareció escogida por la dueña de estas pertenencias para hablar por medio de ellas, de su vida, de lo que fue, de cómo fue, de qué hizo o dejó de hacer. Estas cosas de Marta Luz tuvieron vida también en sus manos y hoy representan, cuentan, gritan una historia, como bien saben hacerlo los objetos. Datos para recordar, teléfono, direcciones. Y decía, en caso de accidente, avisar a Wilson y a Blanca. Este puñado de cosas ahí, puestas en el piso esa mañana, hablarán del pasado y lo que fue el presente de una vida, de su vida, la de Marta Luz. De su no futuro, hablará también esta historia, que involucra a la familia, de sangre y de vida. Sin ellos, sería imposible reconstruir. Para mí, Marta Luz fue una niña desde pequeña líder. Digo porque líder, porque nosotros vivíamos en un pueblo donde los mercados se hacían los domingos y Marta Luz era la niña encargada de hacer el mercado. Mi mamá le daba la plata y ella llegaba con el mercado, con carne, con todas las verduritas, con racimo de plátanos. Era una niña, desde ese entonces se veía lo que iba a ser más adelante. Ya cuando creció se ve su liderazgo en todos los aspectos. Cuando ya estábamos más grandecita en la escuela, ella era muy inteligente, llevaba las tareas muy bien, nunca le tuvieron que decir que estudiara ni nada, siempre fue muy buena estudiante. De Marta Luz tengo muchísimos recuerdos, muy bellos todos. Para empezar, recuerdo que mis papás eran muy estrictos y para dejarla salir a algún sitio, ya fuera una heladería o un estadero con sus novios, siempre me empacaban a mí. Yo era el candelero. A mí no me molestaba, pues siempre recibía algo a cambio. Me gustaba de ella que tenía mucho carácter y se enfrentaba a mi mamá cuando no estaba de acuerdo con ella. Como una colcha de retazos,
pedazo por pedazo, recuerdo tras recuerdo, palabra tras palabra, emoción tras emoción, así comienza a reconstruirse mejor, a tejerse la historia de ella, de Marta Luz. Era muy bonita, tenía unos ojos muy hermosos y tenía muchos pretendientes. Sin palabras, con asombro y muchas preguntas entre sus emociones y ganas, la familia recibió una llamada telefónica extraña. En ella se le pedía por primera vez a todos revivir, remover y revolcar, además recoger algunos pedacitos de vida que van quedando regados en el camino y que tienen que ver esta vez con Marta. Se trata de los recuerdos y de cómo se quiere con ellos comenzar a abordar una vida, una historia. Aceptaron y no fue fácil, pero sí posible. Cada uno desde su intimidad, desde su casa, consigo mismo, se encontró con el pasado y con un teléfono en sus manos lo enfrentó. Ay, Marta Luz, querida hermana. Hoy tengo que hablar de traerte mis recuerdos y la verdad que se me ahogan las palabras porque la verdad siento mucha nostalgia. Recuerdo una hermana súper especial, una hermana dispuesta siempre a ayudarnos, siendo el eje de la casa, tanto cuando estabas soltera y luego cuando te casaste. Tuviste siempre dos hogares, era tu hogar y el nuestro, siempre solucionándole los problemas, siempre activa, siempre dispuesta. Qué favor te pidiéramos que no lo concedieras o que no estuvieras dispuesta a estar presente. Recordada como mujer, añorada como un ser amado, nombrada, mas no como una cifra o hecho representativo y doloroso de una época o de una ciudad, no. Marta vuelve a la vida desde las imágenes, las palabras, los recuerdos de quienes la amaron, de quienes la reviven hoy con sus recuerdos, con sus historias. Salió del bachillerato y empezó a estudiar en el CEFA. Y tenía muy buenas amigas, parrandeaba mucho. En mi vida nunca conocí a una persona que recibiera tantas serenatas como ella. A cada rato nos despertaban en las noches con una. Demasiado corazón, te amaré toda la vida. Un día, sin pensarlo, a la negra le llegó su gordo y al gordo le llegó su negra. Así fue que los puso a llamarse a Marta Luz y a Wilson el amor. Y cuando Wilson y Marta Luz llevaban más o menos 2 años de noviazgo, Wilson le propuso matrimonio. Sí, señora, se casaron el 7 de abril del año 1973 y comenzaron su vida de casados viviendo en una casa ubicada en el barrio La Floresta. Y pasados 5 o 6 meses, Marta Luz quedó en embarazo de una niña a quien posteriormente llamarían Claudia Arango Ríos, hija que empezó a llenar de amor esta hermosa familia. Lleva en mi carro por la avenida 80, por los lados de la estación Floresta del metro. Yo veo una aglomeración a la distancia, policía, como si hubiera sucedido algún hecho desafortunado y grave. En ese momento había mucha congestión en la vía, teníamos que cruzar despacio. Observé, vi un carro parqueado, como si hubiera sucedido un asesinato. Pasé la aglomeración. Luego, aproximadamente transcurrida 1 hora, me llama un familiar y me dicen que habían asesinado a Marta Luz, la esposa de mi hermano. Y precisamente en ese sitio por el que yo había cruzado hacía algún rato. En ese momento me sentí muy mal,
me sentí como esa angustia, ese dolor, esa incertidumbre. También el hecho de haber cruzado en ese momento por ese sitio y no haber podido hacer nada, no darme cuenta que no estaba en ese momento ahí, porque uno de todos modos cree que podía haber aportado algo, haber hecho algo en ese instante. Para el año 1985, cuando Marta Luz se encontraba trabajando en una empresa privada vendiendo unas ollas, se encontraba realizando una visita en el barrio La Floresta, cuando en aquel 30 de octubre del año 1985 fue asesinada por unos delincuentes quienes la confundieron con otra mujer. Le propinaron 5 impactos y lamentablemente esta familia se desunió para la eternidad. Me duele en el alma recordar ese 30 de octubre de 1985, porque fue un día muy doloroso, un día que era de muchas expectativas, porque celebraba mi cumpleaños y ese día recibí una noticia muy dolorosa, porque mi gran hermana y amiga acababa de morir y en unas circunstancias trágicas. Era la verdad, estábamos viviendo una época muy difícil, pero nunca uno imagina que la tragedia le va a tocar tan de cerca. También recuerdo que cuando a ella la velaron en Envigado, cerca al parque de Envigado, recuerdo que estábamos en la sala de velación orando, toda la familia, cuando ingresan 2 extraños. Se acercan al féretro y uno de los que se encontraba en la sala de velación escuchó cuando dijeron que esa no era la persona, que había sido una equivocación. Este papelito escrito a mano, de puño y letra de una niña de 11 años, grita lo sucedido y queda como constancia de lo que ocurrió aquel día, de lo que en su inocencia deseaba dejar por sentado. Un 31 de octubre a las 7:59, esa niña no estaba en la calle disfrutando su disfraz. Estaba sentada escribiendo sobre una tragedia, la suya. En dicha época se cometían asesinatos todos los días. Eran innumerables las familias que padecían la violencia, pero una cosa es darse cuenta de esos hechos y otra cosa es sentirlos en carne propia. Y eso fue lo que ocurrió cuando asesinaron a Marta Luz. Esa mujer que siempre fue el pilar de la familia, la unión de ese vínculo maternal, que todo lo da por sus hijas y por el hogar. Todo se quedaba allí. Marta Luz escogió para esa época el féretro de nuestro padre Antonio Arango, el padre de Wilson, su esposo, quien había fallecido de un infarto agudo al miocardio 8 días antes, es decir, el 22 de octubre del año 1985, y Marta Luz, como era la persona que hacía todo en ambas familias, había escogido el féretro de nuestro padre y en un féretro igual a ese fue velada ella para esa fecha. Incluso el día de su muerte habíamos recogido los recordatorios que ella misma nos había escogido. Nos ayudó en todo el entierro del suegro Antonio Arango y ahora le tocaba utilizar todas las cosas de la velación para ella misma. Quizás esta sea una de las preguntas más complejas que me han hecho y es pensar en qué significa crecer sin una mamá. Significa que a partir de los 5 años quizás no tuve el privilegio que tienen muchos de crecer en medio de abrazos cálidos, de besos con amor, de sonrisas, de caricias, de compañía, de todo aquello que brinda como una mamá cuando sus hijos están pequeños. Hoy que soy mamá y pienso en eso,
pienso en lo que yo no tuve. Cuando mi hijo, por ejemplo, que hoy tiene 6 años, tiene miedo y me necesita, lo que él siente cuando me ve, cuando me abraza, y es quizás todas esas cosas que yo no pude tener, y que sencillamente pues no pude tener porque en algún momento en el que Medellín fue muy violento, pues la vida decidió llevársela, gracias a esa violencia que a todos nos ha tocado pues en algún momento, pero que quizás a mí me tocó muy chiquita, dejándome en unas condiciones que no hubiera quizás deseado crecer, porque digamos que es una situación que estando tú tan pequeño, pues seguramente no entiendes, y simplemente la vida te va enseñando a crecer con esa realidad. También significa extrañarla en todos los momentos de la vida, en el grado del colegio, en el grado de la universidad, en el grado de la especialización, cuando compraste tu primer carro, cuando compraste tu apartamento, cuando nació tu primer hijo, cuando quizás algo te partió el corazón y estabas triste y no tenías quien te consolara, cuando tenía un problema y no tenía quien me abrazara. Eso y muchas cosas más significa crecer sin una mamá. La verdad, nos has hecho mucha falta, pero también alegría de momentos buenos y deliciosos que pasamos. Recuerdo cuando juntas pensábamos en las épocas de disfraces de Halloween y nos metíamos en el cuento de los disfraces, y tú diseñabas los disfraces más creativos. Entonces todo empezaba por el diseño, ya que nos íbamos al Hueco a comprar telas, consecución de modista. Bueno, eso era toda una empresa, una tarea, pero que nos la gozábamos y le metíamos el 100% con ese amor tan grande. Sentimos una tristeza enorme. Pensar que ya eran 2 niñas que ya no tenían la mamá, pero sin embargo nosotros en ellas veíamos esa hermana que perdimos. Tratamos de recibirlas, protegerlas, cuidarlas y darle lo mejor de nosotros. Cuando falleció doña Marta, éramos apenas unas niñas, y es de esas muertes que a uno como niña lo impacta y queda en su recuerdo para toda la vida. Cuando doña Marta se va, yo no lograba entenderlo. Cuando nos llevaron a verla a la sala de velación, porque allí teníamos que estar presentes, a mí no se me olvida cuando yo la quería ver en su ataúd. Me impactó enormemente su vestido morado. Todavía tenía algo de sangre en el cuello. Me parecía que me hablaba, nos parecía que estaba dormida. Estábamos realmente impactadas. Yo veía que doña Marta era una madre que participaba en todas las actividades que el colegio hacía, los cumpleaños, la antioqueñidad, por ejemplo. Era una madre que estaba pendiente de que todas las compañeritas de su hija el día de su cumpleaños estuviéramos felices, donde estaba pendiente de la torta, del helado, de cosas que a uno como niño lo alegraban mucho. Marta, querida hermana,
tantas cosas buenas que la verdad hasta se me escapan en este momento que me he puesto un poco sensible. Pero muchas risas, muchas cosas porque eras muy alegre. Las idas a San Pedro, cuando bailabas y molestabas tanto, contabas chistes, eras la líder en todo. No nos pudimos acomodar nunca. La pérdida de Marta Luz fue irreparable. Wilson murió 10 años más tarde que su esposa Marta Luz Ríos, es decir, el 15 de octubre del año 1995, víctima de un infarto. Claudia y Carolina quedaron solas, pero siempre bajo el amor y el cariño de las familias de Wilson y Marta Luz, sus padres. Y yo, la periodista, pero antes que nada la hija, también tuve mi participación en esta historia. Lo mío fue venir y pararme en el lugar de los hechos, donde todo sucedió. Decidí también grabarme justo aquí, parada, ahora, en este momento, con el ruido de los carros pasando de fondo, que fueron los mismos que quizás ella sintió en su momento. Parada en el lugar, mirándolo, no puedo dejar de sentir miedo, que quizás fue el mismo que ella sintió. En este lugar en el que estoy parada en este momento, se me partió la vida en dos. Nunca había venido aquí, pues yo sí había pasado muchas veces, pero de venir acá no, nunca. Siento, vivo, revivo y recuerdo, pero sobre todo amo y agradezco por haber tenido la mamá que tuve y que tengo, porque aunque ella esté en el cielo, nunca ha dejado de estar con nosotros, ni con sus nietos, ni familia, ni nada. ¿Estás triste por qué, mi amor? Porque de igual forma no puedo ver una abuelita que me hubiera querido mucho. Ven, mi amor. Pero tú sabes que ella está en el cielo, ¿cierto? Sí. Y que ella desde el cielo te conoce. De mí. Pero tú sabes que ella te conoce desde el cielo y te cuida y te ama. Yo sé, pero la quiero conocer por vida real. En la vida real. No, mi amor, lo siento mucho. Tú tienes que ser fuerte y por eso siempre le conversamos y le decimos que la amamos mucho, ¿cierto? Sí, yo la voy a extrañar mucho en estos momentos cuando no la voy a ver. Quisiera hacer mucho tiempo con ella. Ay, pero... Ay, hubieran dos cosas que me lo hubieran impedido. ¿Qué, mi amor? La cuarentena. Ajá. Y que ella está en el cielo. Ah, sí, mi La amor. veré en muchos, pero muchos años. Cuando tú estés en el cielo la vas a ver. Lo importante, ¿sabes qué es, mi amor? Lo que yo siempre te he dicho. Las personas permanecen siempre y cuando permanezcan vivas en el Corazón.